Continuamos con el programa Construyamos Memoria y ahora sí, dámosle un fuerte aplauso de bienvenida a Quique. Bienvenido, Quique. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias. No, gracias a vos, Quique, por estar. Quique es una persona muy querida acá en General Rodríguez. Yo lo conocí hace algunos años en la secundaria número 4, la Atahualpa Yupanqui. Él fue auxiliar de esta escuela y es un tipo el que llegaba, viste, cansado, así, bueno, el trabajo, y él estaba siempre sonriendo, siempre rodeado de chicos, que es una persona súper querida. Súper querida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eso también, mirá, ahora que estamos hablando un poco supuestamente vamos a hablar un poco de Malvinas, eso también tiene que ver con Malvinas, porque el trabajo ese, si bien a nosotros nos tenían bastante olvidados durante mucho tiempo, eso salió justamente porque nadie nos daba trabajo. El laburo de las escuelas, y el Estado se hizo un poco cargo de que no conseguíamos trabajo. Yo, gracias a Dios, yo conseguí enseguida, pero bueno, había que solucionar ese tema del laburo y sobre todo de la inserción de los veteranos en la sociedad, porque cuando no estás laburando, estás pensando en un montón de cosas, que la cabeza se te da vuelta, y gracias a Dios, bueno, salió eso a los, y yo te diría, 15 años más o menos de la vuelta de Malvinas, o 20, salió esa cuestión de que el Estado se hizo un poco cargo, el Estado provincial. Y ahí empezamos todos los veteranos a trabajar en las escuelas. Yo le había escuchado esto, también por un colega veterano que me lo había comentado, que tienen prioridad para tener este puesto de trabajo. Claro, ¿solamente de auxiliares o en otro? No, si sos profesor y sos veterano también, claro. Todo lo que sea provincia de Buenos Aires en cuanto al Estado provincial, sí. Corre en la misma situación, está en la misma ley. No solo auxiliares, bueno, los que no teníamos un estudio, lo que fuere como profesor o como lo que sea, sí. Estábamos como auxiliares, sí. Claro. Pero era una linda forma de insertarte en la sociedad también, porque el hecho, los chicos son fundamentales, ¿no? Sí. Porque a mí, aunque no quieras, te transmiten una energía. No, impresionante. A mí me dieron vuelta. Yo que trabajé 32 años, mira, en un taller mecánico trabajaba, en una rectificadora de motores. Y bueno, era trabajar desde las 6 de la mañana a las 7 de la tarde todos los días, y prácticamente no veía a mi familia. Y cuando me salió esto del laburo en la escuela, al principio no lo quería agarrar por una cuestión personal, y después cuando fui a trabajar me parecía lo más maravilloso del mundo. Porque no solo por el trabajo en sí, porque es un trabajo lindo, un trabajo que lo hacen en 2 horas, ¿no? Bueno, nosotros, el laburo que hacíamos era limpiar y mantener ahí el desayuno de los chicos, en mi caso la merienda, porque iba a la tarde. Pero nada, estar con los chicos ya te da una energía superadora, que es bárbara. La verdad que a mí los chicos me han dado vuelta. Y el cariño que recibía yo de ellos era impresionante. De hecho, yo era uno de los primeros que estaba en la lista cada vez que hacían el viaje de fin de año, los de sexto. Así que me iba todos los años con ellos, fue maravilloso, esa época fue maravillosa. Y Patricia, que también me dio una mano ahí porque era una directora todoterreno. Y nada, bueno, con ella hacíamos un montón de cosas en la escuela, más allá de que a veces hasta ponía yo de mi mismo bolsillo pero no me interesaba, a mí el tema de poner plata en la escuela me gratificaba a veces, porque había que arreglar algo y a veces la cooperadora no lo tenía, o había que ir a algún lugar y no había plata, y bueno, ahí estábamos nosotros para ponerlo. Pero es que la escuela es una casa. Exactamente, pero era un ida y vuelta también. Sí. Los chicos te lo reconocían un montón, y para mí eso era hermoso, qué sé yo. Ahora extraño un montón, ahora que estoy jubilado extraño un montón toda esa parte. Sí, yo fui testigo de todo esto que vos estás contando, porque trabajé ahí ya los últimos años que vos habías estado, y sí, se notaba un ambiente hermoso, sí. Hermoso. Y cómo, o sea, vi esto de cómo los chicos te retribuían. Sí, totalmente. Todas estas cosas que vos decías por ellos. Sí, un cariño hermoso, porque aparte,
no eran, obviamente que en toda escuela pública siempre tenés una cuestión de los afectos en principio y la cuestión económica, muchas veces pasaba por ahí y los chicos, viste, y yo veía todo lo que hacían esos chicos para ir a la escuela y a mí me llenaban de el corazón, porque con todo lo que implicaba ir a la escuela a veces, los días de lluvia, una escuela que en su momento, al principio antes de que asfaltaran la callecita del costado, era todo barro y los chicos sin embargo iban y estaban ahí, bueno, nada, fue hermoso, fue unos años que yo vivía, estos últimos años antes de jubilarme, que fueron los mejores en cuanto a lo laboral. Bueno, Quique, ¿querés contarnos acerca de tu experiencia en la guerra de Malvinas? ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Estabas haciendo el servicio militar obligatorio? Contanos acerca un poco. Bueno, sí, cuento un poquito. Yo antes se hacía el servicio militar, que era obligatorio, gracias a Dios ahora no está más. Y sí, a los 18 años nos sorteaban, eso iba a un sorteo según el número de documento que tenías, y ese era, de acuerdo al número de documento que tenías, había un número X. Siempre era el tema, la cantidad de varones que nacían en ese año. Entonces hasta cierto número te salvabas y de ese número para arriba lo hacías. Y a mí me tocó el 377 y la verdad que pensé que me salvaba porque era un número bastante bajo, el 377. Y no me salvé. Bueno, hay una primera etapa que es la de revisación para ver si estás apto. Ya cuando te ponen el documento apto A, bueno, listo, adentro. A mí me tocó en el regimiento 3 de Tablada, eso pertenece a La Matanza, y allá fui en marzo del 82. ¿Querías ir? ¿Querías ir? Sí, quería hacerlo, sí. Yo soy el cuarto de 5 hermanos. 2 mujeres mayores, las 2 mayores, y 2 varones, más tengo como hermanos. Y ninguno de los 2 las hizo. Y entonces yo tenía esa ansiedad de decir, a ver cómo es, ¿viste? Para saber cómo es. Y mirá vos lo que son las cosas. Lo hice más allá de lo que tenía. La verdad. Bueno, y en marzo del 82 estábamos haciendo instrucción, te mandan un mes y medio, por lo menos 2 meses, haces instrucción para aprender todo lo que es la milicia, ¿no? Cómo manejar un arma, cómo hacer una posición o lo que fuera. Y el 2 de abril, cuando se recuperan las islas, estábamos me acuerdo a la mañana, muy temprano, en Ezeiza, en el campo de instrucción, y se había presentado en su momento el jefe de regimiento, que no era habitual que estuviese el jefe de regimiento. Nos llamó la atención eso en principio. Y cuando nos comenta que habíamos recuperado las islas, bueno, quedó todo ahí, porque calcula que nosotros hacía un mes que estábamos haciendo la instrucción, no sabíamos prácticamente nada de lo que era el armamento, lo estábamos aprendiendo en su momento. Así que no nos preocupamos demasiado por eso, sí, nos alegramos, por supuesto, porque es un territorio que nos pertenece y recuperarlo era una ambición de muchos años, ¿no? Y bueno, y se fueron suscitando algunas cuestiones que, por ejemplo, era el tema de la comunicación con los que habían hecho el servicio militar anteriormente, porque los que nosotros ingresamos en marzo, pero ya para esa fecha todos los que habían hecho durante un año entero el servicio militar ya no estaban en el regimiento, estaba cada uno en su casa, pues ya le habían dado la baja. Entonces el tema de la comunicación fue muy importante. No alcanzaron a volver de la casa porque los llamaban a los muchachos que se habían vuelto, justamente por eso, porque se tenían que presentar nuevamente en el regimiento. Algunos hacía semanas que habían salido del regimiento. ¿De qué generación eran? Los 62. 62. Claro, yo soy 63, los que llamaron fueron la clase 62. ¿Y pero cómo era eso? ¿Qué? O sea, los de clase 62. Sí. ¿Habían salido? Ya estaban de baja. Ya estaban de baja. Pero podían volver, tenían que volver. Tenían que volver, sí, porque hay una obligación. En aquel entonces había una ley que durante, no me acuerdo si 4 o 5 años vos quedabas bajo bandera. Quiere decir que si te llamaba la patria, digamos, la milicia en este caso,
para defender la patria tenías que ir. Eso quedabas bajo bandera. Más allá del número o de la clase que estuviese haciendo el servicio militar en ese momento. Y como nosotros hacía tan poquito que estábamos, obviamente que nosotros no íbamos a ir. Se suponía que no íbamos a ir. Entonces, bueno, el tema de la comunicación fue tan importante que muchos no llegaron al regimiento para presentarse en el momento que el regimiento tenía que salir a Malvinas. Entonces agarraron lo que tenían ahí, en el momento, que éramos los clases 63. Nos llevaron de vuelta al regimiento, nos sacaron todo lo que teníamos, los pertrechos eran para ir a Malvinas, entonces prácticamente en el campo nos quedamos sin nada y nos mandaron al regimiento de vuelta. Una vez que estábamos en el regimiento, que vieron que la cantidad de soldados, si bien el regimiento tenía que llevar X cantidad de soldados, que no me acuerdo, pero eran más de 2.000 soldados que llevó el regimiento de 3, no se llegaron a conformar, pues justamente por esta falta de comunicación, nos empezaron a agarrar la clase 63, que estábamos ahí en ese momento. Y empezaron a llenar los espacios vacíos con nosotros. Y así fue como me tocó ir a Malvinas. Yo en realidad no debería de haber ido. Lo cual no quiere decir que no me siento orgulloso de haber ido. ¿En qué momento te dijeron van a Malvinas? Cuando estábamos en el regimiento, cuando ya volvimos ahí de Seiza, que estábamos haciendo la instrucción, ya la movida ahí se veía que era una movida importante. En principio no entendíamos mucho qué era, pero cuando ya te daban toda la pilcha y el armamento, listo, fuimos. Esto es algo grosso que se está armando. Pero ya circulaba la palabra guerra en la cabeza. No, para nada, no. ¿Y qué era? ¿Como ir a...? Exactamente, era ir a hacer presencia, a demostrarles que podíamos estar en ese momento ahí y volver. Con el diario del lunes se habla un montón, sí. Pero todas las cuestiones eran que se recuperaban las islas y le demostrábamos a los británicos que podíamos recuperarlas y que se sienten a hablar de soberanía. Esa era la idea en un principio. Después lo que vos comentaste ahí fue algo que detonó el ego personal, ¿no? Porque si bien hacía menos de una semana que se había llenado una plaza diciendo que tenían que irse los militares, cuando pasó lo de Malvinas se volvió a llenar esa plaza vivando a esos militares. Claro. Que no vivaban a los militares, sino el hecho de recuperar las islas, es lo que creo yo, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros fuimos viendo después en el historial y en los videos. Entonces el tipo, bueno, ahí se sintió el héroe más grande de la patria. Y ahí fue cuando no dio marcha atrás en algunas cuestiones, y ya no era solamente la presenciabilidad de estar ahí y de hacer presencia en ese momento y decirle, bueno, muchachos, hablemos de soberanía, eso hay que hablarlo sí o sí. Ya era estar. Y obviamente una vez que comenzó el 1 de mayo, que fue el primer bombardeo, ahí entramos nosotros en esa cuestión de decir, bueno, de acá no nos vamos más. Ahí uno empieza a generar algunas cosas que antes no las sentías, porque en principio era hacer un pozo de zorro, ver una posición, hacer presencia, todo lo que se decía en su momento. Los mismos militares nos decían, acá no pasa nada, nos vamos a volver ahora en 15... Eso te iba a preguntar, ¿cómo circulaba la información? Era muy poca la información, a pesar de estar en el lugar, nosotros teníamos muy poca información. La información que teníamos era de nuestros superiores. Que no era tampoco toda la información. Exactamente, porque ellos tampoco tenían... Porque los superiores no es que estás con el jefe del regimiento, estás con tu superior, que es el que más cerca tuyo está. En mi caso era un teniente, que tenía 20 y pico de años, tampoco era un... Claro, sí, estamos hablando de un tipo de 24 años. Después de ahí pasan a otros escalafones, pero siempre se retrasaba mucho la información. De hecho, nosotros cuando volvimos nos enteramos de la cantidad de muertos una vez que volvimos acá. No sabíamos la cantidad de muertos que hubo en Malvinas hasta que volvimos al continente, y ahí se empezó a circular la noticia. Todas esas cosas nosotros no es que la retaseaban, pero tampoco se sabía mucho ahí en el momento. Uno sabía del espacio donde estaba, podías tener esa información, y de cómo venían ellos atacando y desde dónde venían atacando, porque nosotros estábamos en la primera línea de Puerto Argentino, que se suponía que era por ahí por donde íbamos a entrar,
si los ingleses hubiesen entrado por donde se suponía que los militares de acá suponían que iban a entrar, yo probablemente hoy no estaría contando esta historia acá, porque éramos lo de la primera línea. Claro. ¿Qué pasó? Ellos, obviamente, por informaciones externas de nuestros amigos chilenos también, ellos tenían mucha información satelital y vieron dónde estaba la gran cantidad de soldados que tenía Argentina. Y entraron por San Carlos, que era lo menos probable. Entonces, la última línea, que era San Carlos, que había muy pocos soldados, pasó a ser primera línea. Claro. Y donde había más soldados, que era donde estábamos nosotros, pasamos a ser última línea. Entonces ellos venían avanzando, no te digo que tranquilamente, porque no se la llevaron de arriba, pero tenían una comodidad que no hubiese sido la misma si entraban por Puerto Argentino, que era donde se nucleaba más la cantidad de soldados que había. Eso fue lo que nos pasó, más o menos. Qué importante lo que mencionás de la estrategia, porque es una estrategia. Totalmente. Hoy en día, yo estaba viéndolo otra vez en la tele, en esta guerra que están teniendo en Ucrania, Terrible. Rusia. Están haciendo guerras y bombardeando con drones. Claro. ¿No? Como la tecnología hoy en día ayuda. Malvinas, la guerra de Malvinas fue la última guerra convencional que hubo en el mundo. Convencional. Porque la del Golfo ya había tecnología. Yo supongo que sí, pero convencional yo digo en el sentido de que, bueno, nosotros fuimos con aviones que la verdad que se recontraportaron los pilotos, pero eran aviones de 30 años, 40 años. Y así todo le pegamos una paliza bárbara. Ellos venían con toda la tecnología y a partir de lo que pasó en Malvinas se empezaron a estudiar un montón de cosas con respecto a los radares, a la guerra en sí, cómo había que hacer una guerra en un lugar como, por ejemplo, las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, el ejército prácticamente no debería de haber estado, sigue haciendo presencia, pero por el espacio físico que nuclea Malvinas, es una guerra aeronaval. Claro. Tiene que ser aviones y buques. Claro. Por el espacio físico, ¿no? Está rodeado de agua, Sí. es un espacio que está lejos relativamente lejos del continente, y nada, bueno, lo que no teníamos era buques. Entonces, por eso tuvo que ponerse el ejército la guerra al hombro en el último tiempo. Sí, la Fuerza Aérea le hizo mucha fuerza, pero, digamos, no era que iban 10 aviones y volvían 7, ¿no? Iban de a camadas de a 3 o 4 y volvían 2. Entonces, en todas esas incursiones que hicieron, cuando quisimos acordar ya no teníamos aviones. Y ahí fue cuando, en realidad, cuando la Fuerza Aérea no dejó porque quiso dejar, sino por la cantidad de aviones que le habían volteado, dejó de hacer incursiones. Ahí tuvimos que empezar a combatir nosotros como ejército. Y el único y principal problema que teníamos como ejército era que hacía casi 70 días que estábamos en Malvinas. Más allá, siempre recalco esto de que en una guerra no vas a estar en un hotel, ¿no? Pero estábamos viviendo en un pozo con la ropa toda podrida porque la humedad se nos podría la ropa. ¿Cómo era el clima? A ver, el armamento, claro, el armamento prácticamente teníamos que cuidarlo mucho porque se oxidaba entre la humedad y el hambre que teníamos. Cuando nosotros nos fuimos a bañar una sola vez durante todo ese tiempo a Malvinas. Y cuando nos sacamos toda la ropa nos dimos cuenta de lo esqueléticos que estábamos. Los soldados perdimos prácticamente entre 20 y 25 kilos en esos días. Y era el estado era, más allá de la fortaleza, mirá, yo me estoy yendo de un lado al otro, pero les voy contando porque me voy acordando de algunas cosas. Yo en marzo estuve en Malvinas de vuelta, pude hacer el viaje que soñé hacer toda mi vida. Y recorrí los lugares donde estuvimos nosotros combatiendo. Y yo decía, ¿cómo hicimos para estar acá? ¿Cómo? Porque el terreno es muy esponjoso, hay mucha vegetación plana, o sea que te enterrás ahí. Y lo único que sacamos en conclusión entre todos los que fuimos es que era la edad. El tener 18 años te lleva a hacer cosas que probablemente no las podés hacer si no tenés esa edad. La juventud, ¿viste? La juventud. Porque estuvimos andando por todos esos lugares y decíamos, imposible que hayamos traído un cañón que pesa tantos kilos
a mano hasta acá. Y sin embargo lo llevamos. Y bueno, era eso. Para nosotros era. Pero más allá, vuelvo a lo anterior. El hecho de estar en esas condiciones hizo que el ejército no estuviese como debería de estar, más allá del armamento y la preparación. Nosotros físicamente no estuviésemos bien. Entonces hicimos lo que pudimos y con lo que teníamos. Y nos sentimos orgullosos de eso, obviamente. No, por supuesto. Y toda la Argentina. Sabes que siempre comento, hay muchos videos de cuando vuelven al continente, cómo les hacen entrevista a muchos chicos. Digo chicos porque eran... Sí, tenemos jóvenes. 18 años, sí. Y muchos comentaban esto de que vos decís de que no estaban alimentados, de que habían pasado hambre, pero los medios no decían eso. Los medios decían, vas a ver que van a venir con más peso, que inclusive van a venir más gordos. Sí, lo vi. Hace un ratito lo charlábamos un poquito esto de cómo los medios de comunicación mezclan o desinforman. O desinforman, Desinforman, tal cual. Y dicen una cosa... y la gente cree esas cosas. Hubo tapas de revistas que salieron el 12 o el 13 de junio con la gran noticia de que íbamos ganando. Y el 14 se terminó la guerra. Entonces, bueno, te puede explicar, si vas ganando el 13, como el 14 se puede terminar la guerra. Era una cosa que yo la he visto acá, no me lo han contado. Y esas cosas pasan en la desinformación. De hecho, mirá, una vez nosotros lo que más ansiábamos allá era tener noticias de nuestra familia. Y una de las cosas, de lo que nos motivaba más era saber cómo estaban ellos acá en el continente. Perdón que te interrumpa. ¿Creyeron en algún momento, pues esto nunca se lo pregunté a nadie, que la guerra podía trascender las islas y llegar al continente? ¿Y el miedo podía haber sido ese de creer que en el continente podía llegar la guerra? ¿O siempre nunca lo pensamos. Yo particularmente nunca lo pensé, ¿no? Para nosotros la guerra estaba pura y exclusivamente ahí en Malvinas. ¿Sí? Es más, cuando ellos ya se acercan a Malvinas y ponen como periferia las 200 millas marítimas, se supone que el combate va a estar pura y exclusivamente contenido ahí. No, más allá de que dicen que hubo incursiones en el sur de los ingleses, de los chilenos, en una playa chilena cayó un helicóptero inglés, que se perdieron. Bueno, esas cosas que uno va recopilando a medida que va teniendo información, no oficial. Más allá de eso, No oficial. Y sí, no es oficial, porque a veces vos preguntás y decís, te dicen, no, esto no sé nada, le preguntás a los superiores, que son supuestamente los que más saben, y ellos medio te retasean esa información, pero hemos sabido, de hecho hay una cuestión entre los 649 y los 632. Nosotros siempre decimos que hay 632. El Estado tiene 649, sí. Porque 17 murieron acá en el continente. Y si acá no hubo guerra, no hay muertos por la guerra en Malvinas. Eso fue un accidente, unos murieron en un helicóptero, otro murió de no sé qué, pero en ese momento, como es nuestro país, lamentablemente, los metieron dentro de lo que fue, porque fue durante la guerra de Malvinas. Claro. Entonces la ley dice, claro, son 649. Muertos en y por Malvinas, dice la ley. Entonces ese por hace que esos 17 entren dentro de la ley. Pero eso también tendría que incluir posguerra, ¿no? Para que sea... Porque muchos murieron también como estrés postraumático. Sí, pero eso es otra cosa, porque eso, son los que estuvieron en Malvinas, que murieron no por el estrés postraumático, sino por la cuestión del abandono. Sí. Y uno, la cabeza empieza a manejarse de otra forma. De hecho hay casi más de suicidios que los que murieron en Malvinas, un montón de muchachos que se suicidaron. Pero hay una cuestión de que ahora hay, no sé si nosotros porque estamos en el tema de los movilizados. Los movilizados son los que no llegaron a Malvinas. Los movilizaron justamente por si pasaba algo más, que tenían que pasarlos. Yo te interrumpo, pero las chicas te querían preguntar algo parecido a eso. Claro. Y ellos se agarran de esos 17 que murieron acá en el continente. Entonces, si a esos 17 los consideran veteranos de guerra, ¿por qué a nosotros que nos movilizaron no? Y hay una cuestión importante. Nosotros estuvimos en la guerra, ellos no. Claro. Y hay una disputa que pasa a ser política esa disputa ahora. No tanto nuestra. Nosotros la tenemos clara.
Los que la tienen clara también son los políticos, pero viste que un voto influye mucho. Entonces, si ponemos todos los movilizados, se hunde la isla ya, porque la cantidad de movilizados que hay es un montón. Y todos quieren agarrarse de los beneficios que tienen los veteranos de guerra hoy. Hasta que no tuvimos ningún beneficio, no hubo ningún movilizado dando vueltas. Cuando empezamos a tener beneficios, empezaron a aparecer los movilizados. ¿Qué te marcó más de la guerra? Mira, la guerra te marca en todo sentido, porque más allá de que yo no tengo heridas en el cuerpo por el haber entrado en combate, a los 18 años uno tiene un montón de sueños, como los tendrán ustedes, que se puede hacer realidad o no, pero eso depende mucho de uno mismo. Cuando vas a una situación como esta, como lo que nos pasó a nosotros, que no depende de nosotros, sino que nos llevaron a Malvinas y a un conflicto bélico, una guerra, llamarla como quieras, ya la cabeza te juega otro tema. Y, ya no estás pensando en tus sueños, sino en cómo rearmarte vos como ser humano, como veterano de guerra, como excombatiente, o como lo quieren llamar. Porque estamos todo el tiempo pensando en eso. Entonces hubo un quiebre de nuestros 18 años a partir de Malvinas que no lo podemos sacar de nuestra cabeza, lamentablemente, es así. Entonces nosotros estamos todo el tiempo, nosotros siempre decimos, nosotros nos acostamos en Malvinas y nos levantamos en Malvinas, así estemos acá en el continente, lo que sea, estás en tu casa y siempre estás pensando en Malvinas. Y eso es lo que te afecta en sí, psicológicamente. Y olvídate obviamente si hay alguien que perdió un brazo, una pierna, como hay muchos, que ya los deja limitados para toda la vida. Entonces eso es lo que te afecta en sí. Que a nosotros para nosotros es normal vivir con esa cuestión en la cabeza de Malvinas. No lo sentimos como algo que nos afectó. Sí, por ahí pensamos que yo particularmente veo que no cumplí algunos sueños que yo quería cumplir antes de Malvinas. Y nada, bueno, hoy no los puedo hacer y no los quiero hacer tampoco. Hoy mi mente está enfocada pura y exclusivamente en sostener la causa, que va más allá de nosotros. Cuando nosotros hablamos de sostener la causa, hablamos de que no se olviden a los muchachos que quedaron allá, sobre todo, ¿no? Los muertos. Eso es tan importante. Por eso cuando hacemos memoria y hacemos como este programa que creo que es lo que intenta hacer memoria, yo recién mientras te escuchaba a vos pensaba eso. ¿Cómo se hace memoria? Memoria podés hacer en un monumento, podés hacer en un mural en una plaza. Hoy la memoria de Malvinas estamos nosotros, que todavía estamos vivos. Entonces es muy importante hacer memoria desde ese punto de vista, el invitarnos a nosotros a un programa, el ir a la escuela a dar charlas, eso es hacer memoria. Y todavía nuestro país tiene la posibilidad de hacer memoria con quienes participaron de ese conflicto bélico, de ese momento de la historia, que es tan importante, porque después cuando ya no estemos más ninguno de los veteranos de guerra, van a tener que agarrar un libro y empezar a leer o googlear o lo que sea. Y no hay nada más lindo que te lo puedan contar de una persona que lo vivió, me parece, ¿no? Eso es muy importante. Sí, justamente escuchar relatos, escuchar historias, claro. Y nada más ni nada menos escuchar historias de los combatientes de esa guerra. Por eso en cada uno de los actos, en cada uno de los espacios en donde participan los veteranos, son sumamente importantes, porque hoy tenemos esa posibilidad de poder preguntarles, poder hablar, poder acceder a la historia contada por una persona que estuvo ahí. Porque bueno, como justamente en el cuento que habíamos compartido con nuestros oyentes hace minutos atrás, a los escritores, cuando queremos acceder a ellos, o sea, muchos si están muertos, accedemos por los libros a la historia, también como decías vos, cuando no podamos abrazar, cuando no podamos
dialogar, ¿no? Construir historias con ustedes, y vamos a tener que ir a los libros. Pero bueno, contanos acerca de cómo fue volver acá. Cuando tuvieron que entregar las armas. ¿Cómo fue el viaje de vuelta acá? ¿Qué pasó ahí? Bueno, nosotros el 14 de junio, que fue el último día de combate, nuestro jefe nos da la novedad de que ya la guerra había terminado. Y fue una sensación rara, porque lo que hablábamos recién, nosotros no teníamos una información exacta de lo que había pasado en los combates que hubo durante el conflicto, ¿no? Durante la guerra. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es ¿qué ya está? ¿Se terminó? Así, de una, sí, se terminó. Cuando nosotros nos dijeron, bueno, ya nuestro jefe dice, no, ya firmaron el cese de hostilidades, nosotros decíamos, ¿y ahora qué pasa? Porque uno está en esa incertidumbre de no sabe si, qué sé yo, en las películas ven que matan a alguno, éramos jóvenes y no sabíamos qué era lo que iba a pasar con nosotros. Y ahora, ¿cuáles son los pasos? Y bueno, ahora estamos en manos de los ingleses. Ellos nos van a dar las órdenes a seguir y estamos bajo sus órdenes. A nosotros nos llevaron, en principio, nos llevaron al aeropuerto de Malvinas. Nos estuvieron ahí un día y una noche. Entregamos en el trayecto del camino de Puerto Argentino al aeropuerto, hay más o menos 10 kilómetros de un solo camino que había recto a ese lugar. Nos juntamos todos ahí en ese camino y a mitad del camino entregábamos las armas. Seguramente lo han visto en internet, la pila de fusiles y de pistolas que había. Después nos llevaron al aeropuerto y en el aeropuerto nos estuvieron una noche y después nos llevaron nuevamente a Puerto Argentino, allá al puerto, a embarcarnos. El primer buque que sale de Malvinas es el Canberra, que es un buque inglés, porque nos pasaba esto, como la Armada no tenía buques para irnos a buscar, ellos se ofrecieron para traernos. Y nosotros no entramos, éramos 14.000 tipos que estábamos allá, era un montón. En el primer viaje no entramos, entonces nos dejaron ahí en un galpón del pueblo y estuvimos 2 días más. 2 días adentro del galpón. Sí, 2 días. Yo, Quique, te escucho y me lo imagino, perdón la comparación, pero como un ganado adentro de un corral. Totalmente, porque inclusive los galpones, eso era donde los kelper guardaban la lana de las ovejas. Así que era como un galpón, digamos, de ganado, es verdad, sí, es así. Bueno, y de ahí nosotros creo que llegamos el 21 de junio acá al continente. Bueno, a mí me tocó en el Norland venirme, que fue el último buque que trajo soldados. De ahí estuvimos en Madrid. Desembarcamos en Madrid, de Madrid nos llevaron a Palomar en avión y de Palomar a Campo de Mayo. Y ahí ya nuestros familiares sabían que habíamos llegado. Entonces querían vernos, sí o sí. No había forma de tener porque ellos también estaban desinformados sobre si el hijo, el marido, el novio, quien fuera, estaba vivo, estaba muerto, claro, si había vuelto, si no había vuelto. A las corridas yendo a donde está. Donde estábamos nosotros iban nuestros familiares, y sabían que habíamos llegado a Campo de Mayo, y nos escondieron, perdón, nos escondieron 2 días ahí en Campo de Mayo, para que nos bañemos y nos den ropita limpia y engordarnos un poco, pero en 2 días no nos iban a engordar 20 kilos que habíamos perdido. Después, bueno, el tema de como siempre, la gente empuja y empuja y empuja y empuja. En un momento tenés que decir, bueno, acá no aguantamos más. Le tiraban prácticamente los alambres de Campo de Mayo ahí al regimiento para ver a los hijos, obviamente. Entonces, bueno, decidieron llevarnos a cada uno a su regimiento. En mi caso, el de Tablada, y en Tablada sí pudimos ver a nuestros familiares.
Yo contaba un poco eso de la ambigüedad que teníamos cuando nosotros nos dijeron ya se terminó la guerra, estando en la guerra. Yo me acuerdo que me abracé con uno de mis compañeros, pero fue un abrazo, no el abrazo de alegría, porque sabíamos que probablemente habíamos dejado muchos compañeros en el camino, sino el sentirte vivo, porque vos decís, bueno, vuelvo vivo a mi casa, ¿no? Se terminaba toda esa cosa terrible que es la guerra. Y es como volver a nacer, porque vos decís, bueno, a mí hoy no me tocó. Me podría haber tocado tranquilamente, pero no me tocó. Por algo no me tocó. Y tenemos que ser conscientes, porque ya uno, lo que le decía yo a las chicas, viene pensando todo el tiempo en Malvinas, y ser consciente de que nosotros, con nuestra palabra, tenemos que representar a los que no pueden hablar, que son los muertos de Malvinas. Y en ese momento yo me abracé con ese soldado y nos pusimos a llorar desconsoladamente, porque una, por la incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, otro porque volvíamos vivos, otro porque hay un montón de factores que se juntan: ver a tu familia, darle la alegría a tus viejos de que estás vivo y que no estás muerto, pero a la vez sabés que hay un montón que no se van a encontrar con esa noticia, va a ser cruel. Y que probablemente a sus hijos no los vayan a ver más. Bueno, todas esas cosas se nos juntaban en la cabeza en ese momento. Y cuando volvimos al regimiento, que pudimos ver a nuestra familia, fue algo que no me lo voy a olvidar nunca, porque inclusive fíjate vos lo que son las cosas, ¿no? Cómo estaríamos de demacrados o de lo que sea, que mi vieja a mí no me reconoció. Nosotros nos cruzamos, porque en el montón de gente que había en el regimiento iban y venían buscando a familiares para acá, para allá, y en un momento yo salgo directamente para ir con mi familia, y mi vieja estaba con mi tía esperándome a mitad de camino del regimiento. Siempre hablábamos adentro, no en la calle, adentro del regimiento. Y yo no la vi a ella, y ella no me reconoció porque estaba tan flaco, tan delgado. Mirá que para que no te reconozca una madre tenés que estar muy mal, ¿no? Entonces cuando yo llego afuera, que me junto con mi familia, enseguida empezó a preguntar: che, ¿y mami no vino? ¿Mi vieja no vino? Sí, dice, sí, fue para allá. Debe estar viniendo porque seguramente no te va a encontrar. Y cuando nos encontramos fue algo, nada, para los dos fue muy, muy, muy emotivo, porque los dos pensamos lo mismo. Ella volvió a tener un hijo y yo volví a nacer, es así. Es muy emocionante contar esas cosas, pero es así la vida. Quique, hablamos del durante y el post. Me gustaría, porque ya que tenemos adolescentes acá, por ahí es lindo la experiencia de contarlos. El Quique antes, que el Quique fue adolescente en la dictadura también. Claro. Porque te tocó vivirlo, te tocó vivir el mundial de adolescente, el primer mundial que ganó Argentina. ¿Cómo era ese Quique? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué sueños tenía? ¿Tenía novia? ¿A qué escuela iba? ¿Quién era ese Quique? Muy normal, de aquella época, muy normal de aquella época. Yo vengo de una familia muy humilde, y nada, bueno, cuando vivís en una familia tan humilde, lo primero que querés siempre, cuando terminás la primaria, en aquel entonces no era obligación hacer la secundaria, entonces yo no tengo Claro. la secundaria hecha. ¿Vos sos nativo de Rodríguez? No, de Jauregui. Ah. Y nada, era ayudar a tus viejos, de alguna forma u otra, era un Maradona, ¿no? Que quiere siempre ayudar a los Claro. viejos. Y entonces los 5 salimos a trabajar una vez que empezaba. De hecho, yo trabajaba mientras iba a la escuela. Nosotros hacíamos en su momento hasta 7º grado, que sería un primer año hoy, ¿no? Claro. Y entonces nada, mientras estudiábamos, salíamos de la escuela y nos íbamos a hacer alguna changa por ahí para llevar algo de guita a casa y ayudar a nuestros viejos. Y después nada, para mí fue una infancia más allá de las limitaciones que teníamos por la cuestión económica, una infancia feliz. Yo no la recuerdo como algo que me haya dolido mucho. Sí me crié con una tía porque el tema económico nos apretaba mucho, entonces éramos 5 hermanos y mis viejos no alcanzaban a darnos de comer a todos.
Entonces una hermana de mi mamá se hizo cargo de mí. Así que yo prácticamente toda la infancia la viví con ellos. Y después nada, las cuestiones de un pibe común y corriente, salí a laburar enseguida, repartiendo leche, hice de sodero, de querosenero, de todo lo que te pueda ocurrir, lo hice, hasta que me tocó la colimba. Después, una vez que me tocó la colimba, ya las cosas cambiaron, un giro de 180 grados prácticamente, porque cuando volvimos de Malvinas yo seguía haciendo el servicio militar. Ah, ¿seguiste? Seguí haciendo, sí. ¿Por decisión? ¿O no nos habían dado la baja, así que nosotros teníamos que seguir. Sí, una cosa increíble, porque en el servicio militar se supone que te adiestran, ¿no? ¿Cómo es? Como los perros. Adiestran. O te enseñan para el día que haya un conflicto armado para defender a tu país, a tu patria. Y yo ya lo había vivido. Claro. Nosotros que fuimos allá, a nosotros no nos iban a enseñar nada. ¿Y hubo una contención a los que fueron a la guerra dentro del ejército, a los que continuaron? No, para nada. O sea, se terminó la guerra, se terminó todo, listo. ¿Pero seguías como si nada ahí? Sí, no tuvimos ningún tipo de privilegios en el regimiento ni en la vida, hasta después de 10 años, porque cuando vuelve la democracia, que también es a causa de Malvinas. Sí. Si no hubiese pasado, no sé, uno no puede hablar con el diario del lunes, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Sí, claro. Exactamente, ¿qué hubiese pasado? Cuestiones que vuelve la democracia y a nosotros nos olvidan durante 10 años. Nosotros, cuando decís nos olvidan, ¿quiénes son? El Estado, no la sociedad. La sociedad, nosotros nunca, jamás, yo no puedo decir que alguien, porque uno obviamente se rige por el entorno que tiene, ¿no? Y mi entorno era todo de contención, porque sabían por lo que habíamos pasado, tanto mi familia como mis vecinos, como la gente que me conocía. Y así con muchos casos que yo conozco. Pero el Estado en sí como tal, a nosotros nos olvidó y nos puso abajo de la alfombra. Hoy vuelvo a repetir, con el diario del lunes y con más de 60 años, uno a veces se pone a pensar y dice, bueno, puede ser que haya habido algunas cuestiones que había que solucionarlas antes desde el Estado, como por ejemplo los derechos humanos. Bueno, se enfocó mucho, me parece, en el gobierno de Alfonsín para ese lado también, por los desaparecidos, bueno, y a nosotros nos metían mucho en ese tema, en el tema de como nosotros fuimos a Malvinas con los militares, éramos otros militares. Y nosotros no éramos militares, nosotros éramos civiles que estábamos haciendo por una ley del Estado el servicio militar obligatorio. Y después que terminábamos de hacer el servicio militar obligatorio, éramos civiles normales. Y ahí se empezó a embarrar un poco la cancha. Y yo creo que desde ese punto de vista es cuando a nosotros se nos relega el tema de tener algún beneficio, o no un beneficio, sino que el Estado se haga cargo de lo que nos pasó, en definitiva, sí. Y que a nivel psicológico que nos contenga, porque es muy fuerte venir de una guerra y de golpe y porrazo te olvidan totalmente de lo que hiciste, de lo que pasó en Malvinas. Y como todo acá en nuestro querido país, tuvimos que salir a golpear puertas. Y una vez que nos reorganizamos o nos organizamos en distintas instituciones como veteranos de guerra, salimos a golpear puertas, y de ahí cuando se te abre una, se abren todas. No permitimos nosotros que se nos cierren, y ahí empezó toda la lucha de los veteranos de guerra como la conocemos hoy en día. Unidos. Tengo en mis manos el libro Malvinas, esta es mi historia, ¿no? Y estaba viendo algunas de las imágenes y de las fotos que tiene, que algunas las mencionaste. Contanos un chiquitito de qué es este libro. Este libro, nosotros siempre que hablamos de Malvinas como individuos, cada cual tiene su historia. Así yo haya estado con un soldado al lado mío, mi compañero la vivió de otra forma la guerra, que puede parecerse a la mía o no. Y cada uno de los que fuimos a Malvinas tenemos una historia por contar, que estaría buenísimo que la pudiéramos contar todos. Y a mí se me presentó esta posibilidad un día en lo de Mullen, que me dijo, vos tenés que hacer un libro, dejate de joder. No, porque
contábamos algunas cosas entre asado y asado, y la mamá de Muyen es escritora, y dice, yo te voy a hacer un libro, pero me tenés que ayudar vos. Bueno, hagámoslo, me convencieron, y salió algo muy lindo, porque más allá de que cuenta parte de la historia de mi vida en Malvinas, yo siempre a Malvinas, aparte de lo que es Malvinas, yo lo tomo como algo, a mí me gusta tomarlo como las personas que estuvimos en Malvinas, más allá del soldado, porque todos hemos tenido una vida antes y una vida después de Malvinas, y obviamente una vida durante Malvinas. Yo ahí cuento en gran parte de lo que fue mi vida, mi recorrido, como lo estoy contando hoy acá, desde que era chico y desde que iba a laburar hasta el día de hoy. Y es lindo, es interesante por eso, porque no solo te cuenta lo bélico, que si bien cuando nosotros vamos a dar charlas los chicos nos preguntan, a mí me gusta enfocarlo desde el lado de la persona, qué es lo que siente la persona el haber estado en una guerra, cuáles son las cosas que te deja una guerra, para que ellos se enteren, los jóvenes, que el día de mañana van a tener que tomar decisiones ellos, porque ellos van a llevar adelante esto. Y que sepan que no, que es una crueldad mandar a matar gente, todo eso, sí, es una locura. Estamos llegando al final del programa, pero no queríamos irnos. Mira, te mandó saluditos Patricia Peña, dice saludos aquí, que excelente programa, te manda gracias, muchos saludos. También tenemos un audio de Maxi Doval, Maxi, que te lo vamos a hacer escuchar ahora. Ponete los auriculares para que lo puedas escuchar bien. Mandó mensajitos Maxi y dice lo siguiente: Quiquín, acá estoy en la escuela, te mando un abrazo. Bueno, para la audiencia decirle que Quique cumplió años ayer, así que feliz cumpleaños, Quique. Un gran abrazo te mando, que tuve el placer de trabajar con él en la escuela 4 de Rodríguez y hoy el honor de ser su amigo. Así que bueno, te mando un abrazo, Quique. Abrazo grande. Acá te saludan los chicos. Qué lindo. Qué bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, estas son las cosas lindas que me pasan. Yo, de hecho, sé que ya nos tenemos que ir, pero en este último tiempo me han pasado un montón de cosas hermosas. Bueno, lo del libro, lo de mi vuelta a Malvinas, que lo pude hacer con mi hijo, que es tan importante. El hecho de que yo le cuente no es lo mismo que lo que él pueda vivir en ese momento. La 4 que hizo un Zoom que tiene mi nombre, increíble. Sí, sí. Y así un montón de cosas que me están pasando. Trajimos un avión con el Centro de Veteranos de Guerra de Luján, que lo vamos a poner en el monumento, que también tiene una historia. Bueno, y contar Malvinas para nosotros es importante, es fundamental para que ellos sepan cómo lo que pasó y lo que nos sigue pasando a nosotros. Así bueno, les comento, gracias Quique, le comento a la audiencia que el libro que nos trajo para sortearlo entre nuestros oyentes, así que seguramente la semana que viene vamos a estar comentándoles. Y podemos leer algunos pasajes de lo que trajiste, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, Quique. Démosle un fuerte aplauso a Quique. Muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 10 a 12 horas acá por la 96.1 Radio Atilra. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Gracias a Quique por venir. Nos estamos volviendo a encontrar el miércoles que viene. Buena semana.